Buenos días, alumnos, alumnas. Bienvenidos a este segundo videotutorial sobre SketchUp, donde vamos a hacer nuestro primer objeto 3D dentro del programa, dentro de SketchUp. Entonces, bien, al final os tuve que enviar varias alternativas de instalación. Para SketchUp, muy bien. Voy a abrir el programa. Vosotros abrís cualquiera de las alternativas que os he propuesto que os haya funcionado. En cualquiera de ellas vais a ver que las herramientas van a ser muy parecidas o van a presentarse de una manera muy parecida. Entonces, recordad, nosotros cogíamos la plantilla simple en metros, perfecto, pincho para que me abra el programa. Y según la versión que estéis manejando, puede que los iconos de las herramientas sean ligeramente diferentes, pero van a ser muy fácilmente identificables. Va a ser un icono muy parecido a este, va a ser un icono muy parecido a este, o en fin, se pueden identificar fácilmente estas herramientas de aquí, que son las herramientas básicas de SketchUp. SketchUp tiene más herramientas. Conforme nos vayan haciendo falta, las iremos presentando, las iremos poniendo aquí, pero de momento nos vamos a apoyar con esta, desde luego para el ejercicio inicial, suficiente con estas herramientas. Fijaos, herramienta a la izquierda. Esta herramienta es la Select Tool, la herramienta para seleccionar. Por ejemplo, si teniendo activada esta herramienta yo selecciono este personaje, que es un personaje para darnos una idea del tamaño, ¿de acuerdo? De la escala en la que estoy trabajando. Si le hago clic y le doy a suprimir, al botón suprimir del teclado, pues lo elimino. Lo he seleccionado, le doy al botón suprimir del teclado y lo elimino. Si yo ahora cojo la herramienta. Mira, el primer objeto que vamos a hacer es simplemente, muy parecido al vídeo anterior, un paralelepípedo tridimensional, sería la palabra adecuada, pero básicamente es con una base rectangular hacer un objeto 3D que tenga cierta altura. Muy bien, fijaos, vamos a ir haciendo estos ejercicios de aquí, que son un ejercicio que yo voy haciendo los videotutoriales y que vosotros siguiendo los videotutoriales creo que no vais a tener ningún problema para hacer. ¿De acuerdo? Ojo, porque estos ejercicios ya implica considerar unas medidas. Por ejemplo, este prisma rectangular, ¿vale? Este prisma rectangular, este objeto 3D con base rectangular, ya tiene unas medidas. Tiene un ancho, un largo y un alto. ¿De acuerdo? Muy bien, me dice, entonces tienes que hacer un rectángulo tridimensional, pero prima con base rectangular, pero tiene que tener estas medidas. Si yo me voy a SketchUp, la clave de esto es que cuando escoja esta herramienta, que es para hacer primero la forma rectangular de la base, veis que aquí abajo a la derecha, esto es importante para que veáis lo de Dimensions, la cajita esta Dimensions, el programa tiene que estar maximizado. Si no está maximizado, fijaros que no lo veis. Si está maximizado, perfecto, me enseña la cajita de Dimensions. Si yo en la cajita de Dimensions le pongo lo siguiente, vamos a ver mi referencia. Tengo que crear un rectángulo de 1,20 por 3. 1,20 metros por 3 metros. Pues me voy aquí y con la herramienta rectángulo activada hago un primer clic. Voy a hacerlo en el origen para no perderme. Hago un primer clic con el botón izquierdo del ratón. Después desplazo el ratón hasta que veo que me está creando una forma rectangular, pero no hago el segundo clic. Esto es muy importante. Lo dejo así como flotante, no hago el segundo clic. Y ahora por teclado, donde pone Dimensions, simplemente en el teclado, si yo pongo 1,20, veis que en la cajita de Dimensions me aparece 1,20. Ahora escribo punto y coma, punto y coma. Y ahora le digo la otra medida, no me acuerdo cuánto era, 3. Muy bien. Y ahora le digo, o sea, escribo 1,20, punto y coma, 3, y simplemente le doy al Enter. Fijaos que él automáticamente me ha ajustado la base del rectángulo para que tenga estas medidas que yo le he dicho. Este rectángulo tiene desde aquí hasta aquí 1,20 metros y desde aquí hasta aquí 3 metros. ¿De acuerdo? Lo sé porque la plantilla que yo he usado como base está en metros. Si hubiera utilizado una plantilla con otras unidades, al poner aquí solamente el número, pues me hubiera puesto 1,20 y 3 en las unidades que yo hubiera escogido. Si quiero asegurarme
Voy a hacer una cosita aquí al lado. Esto no hace falta que lo hagáis vosotros y lo voy a borrar. Si yo quiero asegurarme, perdón, fijaos, hago un clic, abro, y en la caja de dimensiones también podría haber puesto 1,20 m, punto y coma, 3m, y haberle dado al enter. ¿Qué me aseguro si le pongo la m? Que va en metros. Y ya no importaría la plantilla que usara. Si hubiera abierto una plantilla, lo que fuera, pulgadas, centímetros, milímetros, si aquí le especifico la m de la unidad, ella me lo va a hacer en metros. SketchUp lo va a hacer en metros. ¿De acuerdo? Voy a coger la herramienta Select. Fijaos, voy a orbitar un poco. Recordad la herramienta orbitar. Voy a coger la herramienta Select y voy a enseñar otra cosa. Que si hago un clic con el ratón y arrastro y suelto, me ha seleccionado toda esta figura. Si le doy al botón suprimir, me la elimina. O sea, no solamente una figura se selecciona dándole al clic, también puedo encerrar un área con la herramienta de selección para hacer lo que sea, borrarlo, en fin. ¿Vale? Me voy a quedar con este. Y voy a coger la herramienta Push and Pull, que es empujar, tirar. Lo selecciono. Fijaos lo que os dije el otro día. Si yo cojo ahora y me voy aquí y la herramienta, sin hacer clic ni nada todavía, si la herramienta simplemente la muevo sobre la superficie, me sale un punteado que me indica que estoy en la superficie. Si yo hago ahora un primer clic con el botón izquierdo del ratón y sin soltar, empujo hacia arriba, ¿vale? Solo he soltado, ¿de acuerdo? Solo he soltado. Fijaos que todavía está el sombreado punteado. Y yo ahora le digo, no recuerdo qué altura tenía que tener esto, pero yo ahora voy para acá y digo, pues mira, la altura tiene que ser 1,60. Pues si me voy aquí, voy a hacerlo otra vez. Punteado, un clic, arrastro, suelto y antes de darle a cualquier otro botón, digo, fijaros en donde pone distance en la cajita de dimensiones. Le digo 1,60 o podía haber añadido 1,60m y le doy a enter, automáticamente él me ajusta la altura a 1,60 metros. Muy bien, fijaos, voy a coger la herramienta orbitar, voy a orbitar un poco en torno a la figura 3D. Fijaos, si orbito en torno a esta hasta que vea esta posición, suelto, me voy a la derecha, vuelvo a hacer clic y arrastro. ¿Veis que puedo rodear todo el objeto? Por arriba, por abajo. Puedo acceder a cualquier... He soltado ahí, ahora me voy aquí, clic, arrastro. Puedo acceder a cualquier posición de la figura 3D. ¿De acuerdo? Y este vídeo se va a acabar aquí, porque el primer ejercicio es simplemente, como habéis visto, hacer un objeto 3D con base rectangular que tenga unas determinadas dimensiones. Para completar un poquito, si queréis, para completar un poquito, mirad, tengo aquí una herramienta que es el metro. Pone Tape Measure Tool. Si hago clic, me voy a esta posición. Fijaos que cuando muevo una herramienta por la cara o por la arista o por el vértice de un objeto, me van saliendo como puntitos de diferentes colores que son puntitos de referencia. Por ejemplo, si me pongo aquí en medio, esto me indica, ¿veis que cambia el color azul? Eso me indica que estoy en la mitad de esa lista, por ejemplo, ¿vale? Por poner un ejemplo. Pero bueno, la herramienta metro. Hago un clic aquí, hago otro clic aquí y fijaos que ahí me dice que obviamente, ¿de acuerdo? Y por ahora ya está. El primer tutorial es sencillamente que hagáis este objeto 3D que tiene una base rectangular. Nada más. Chao, chao.